Capítulo 10. 1970. Tenía que ir de nuevo a Japón, y esta vez 2 semanas antes de Navidad. No me gustaba dejar a Penny sola con Matthew, y menos en vacaciones, pero no podía evitarlo. Debía firmar un nuevo acuerdo con Onitsuka. O no, Kitami me mantenía en vilo. No quería decirme nada sobre la renovación del contrato hasta que llegara. Una vez más me encontré ante una mesa de reuniones rodeado de ejecutivos. En esa ocasión el señor Onitsuka no hizo su característica entrada tardía, ni tampoco se ausentó de manera intencionada. Estuvo ahí desde el principio, presidiendo la mesa. Abrió la reunión diciendo que tenía la intención de renovar con Blue Ribbon por otros 3 años. Yo sonreí por primera vez desde hacía semanas. Entonces aproveché el momento. Pedí un contrato más largo. Sí, es cierto, 1973 parecía años luz, pero llegaría en un abrir y cerrar de ojos. Necesitaba más tiempo y seguridad. Mis banqueros necesitaban más. ¿5 años? Pregunté. El señor Onitsuka sonrió. 3. A continuación dio un extraño discurso. Pese a varios años de escasas ventas a escala mundial, dijo, más algunos errores estratégicos, las perspectivas de Onitsuka eran halagüeñas. Gracias a la reducción de costes y a la reorganización, la empresa había recuperado su ventajosa posición. Se esperaba que el próximo ejercicio fiscal las ventas alcanzaran los $22 millones, buena parte de los cuales vendrían de Estados Unidos, ya que un reciente sondeo revelaba que el 70% de todos los corredores estadounidenses tenían un par de tenis Tiger. Yo conocí ese dato. Me habría gustado precisar que quizá yo había tenido algo que ver con ello, y de ahí que quisiera un contrato más largo. Pero entonces el señor Onitsuka dijo que una de las principales razones de las buenas cifras de la empresa era Kitami. Miró hacia la mesa, ofreciendo a este último una paternal sonrisa. Por lo tanto, añadió el señor Onitsuka, había ascendido a Kitami. En adelante, sería el gerente de operaciones de la empresa. A partir de ahora, sería el Woodle de Onitsuka. Recuerdo que pensé que no cambiaría un Woodle por 1000 Kitamis. Con una inclinación de la cabeza, felicité al señor Onitsuka por la buena marcha de su empresa. Me volví y la incliné hacia Kitami, para darle la enhorabuena por su ascenso. Pero cuando alcé la frente y nos miramos a los ojos, vi algo frío en su mirada. Algo que no pude quitarme de la cabeza durante días. Preparamos el acuerdo. Era un texto muy corto, 4 o 5 párrafos. Se me pasó por la mente que debería ser más sustancial y que sería estupendo hacer que lo examinara un abogado. Pero no había tiempo. Lo firmamos y luego pasamos a otros temas. Me sentí aliviado por el nuevo contrato, pero volví a Oregón más preocupado e inquieto que nunca en los últimos 8 años. Es cierto que en mi maletín guardaba la garantía de que Onitsuka me abastecería de tenis durante los 3 años siguientes, pero ¿por qué se negaban a prolongarla más allá? De hecho, la extensión del acuerdo resultaba engañosa. Onitsuka me garantizaba el suministro, pero sus envíos llegaban crónica y peligrosamente tarde. Y su actitud al respecto era exasperantemente despreocupada. Unos días más, con Wallace actuando siempre más como un usurero que como un banquero, esos días más podían significar el desastre. ¿Y qué ocurría cuando los envíos de Onitsuka llegaban por fin? A menudo el número de tenis que contenían era incorrecto, o lo eran las tallas, y a veces los modelos. Este tipo de desorden bloqueaba nuestro almacén y fastidiaba a todos nuestros representantes. Antes de irme de Japón, el señor Onitsuka y Kitami me aseguraron que estaban construyendo nuevas fábricas con tecnología de vanguardia. Los problemas de la entrega, me aseguraron, pronto serían cosa del pasado. Yo era escéptico, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba a su merced. Johnson, mientras tanto, estaba perdiendo el juicio. Sus cartas que antaño mascullaban angustia, ahora vociferaban histeria.
El principal problema, me decía, estaba en las Cortés de Bowerman. Eran demasiado populares. Habíamos hecho que la gente se enganchara a ellas, se convirtiera en Cortés adicta, y ahora no podíamos satisfacer la demanda, lo que generaba enfado y resentimiento a lo largo de toda la cadena de distribución. Por Dios, estamos jodiendo a nuestros clientes. La felicidad es un cargamento de Cortés, pero la realidad es un cargamento de Boston con empeines de lana de acero y lengüetas hechas a base de viejas hojas de afeitar. Tallas 38 y 38 y medio, escribía Johnson. Exageraba, pero no tanto. Aquello ocurría constantemente. Yo conseguía que Wallace me hiciera un préstamo, luego lo dejaba en suspenso esperando que Onitsuka enviara los tenis, y cuando el barco atracaba por fin, este no contenía ninguna Cortés. 6 semanas después recibíamos Cortés de sobra, pero para entonces ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Todos estábamos de acuerdo en que esto no podía deberse únicamente a las decrépitas fábricas de Onitsuka, y en efecto, a la larga, Woodle acabó determinando que la empresa atendía primero a sus clientes locales en Japón, y tras esto se ocupaba de las exportaciones al extranjero. Era terriblemente injusto, pero una vez más, ¿qué podía hacer yo? No tenía ninguna capacidad de presión. Aunque las nuevas fábricas de Onitsuka pusieran fin a los problemas de entrega, aunque todos los envíos de tenis zarparan con puntualidad, con todas las cantidades correctas de talla 43 y sin tallas 37, yo seguiría teniendo problemas con Wallace. Los pedidos mayores requerían préstamos más cuantiosos, y los préstamos más cuantiosos resultaban más difíciles de devolver, y en 1977, Wallace me dijo que ya no estaba interesado en seguir con aquel juego. Recuerdo cierto día en que estaba sentado en el despacho de Wallace. Él y White me estaban dando una soberana paliza. Wallace parecía estar disfrutando, mientras White me miraba como diciendo: «Lo siento, es mi trabajo». Como siempre, acepté cortésmente el maltrato que me infligían, representando el papel del sumiso dueño de una empresa pequeña. Sobrado de contrición, falto de crédito, yo me sabía el papel de memoria, pero recuerdo que sentí que en cualquier momento podía dejar escapar un grito aterrador. Resulta que había construido una empresa dinámica, partiendo de cero, que en todos los aspectos era una fiera. Las ventas se duplicaban cada año como un mecanismo de relojería. ¿Y eso era lo que recibía? ¿2 banqueros tratándome como un holgazán? White, tratando de calmar los ánimos, dijo unas cuantas cosas en defensa de Blue Ribbon. Observé que sus palabras no causaban el menor efecto en Wallace. Tomé aliento, empecé a hablar, y entonces me detuve. No confiaba en mi voz. Solo me enderecé en mi asiento y me abracé a mí mismo. Era mi nuevo tic nervioso, mi nuevo hábito. Las ligas ya no me bastaban. Cada vez que me sentía estresado, cada vez que quería estrangular a alguien, cruzaba los brazos con fuerza sobre mi torso. Aquel día eso fue mucho más exagerado. Debió de parecer que estaba practicando alguna exótica postura de yoga que había aprendido en Tailandia. Lo que estaba en juego era algo más que el viejo desacuerdo filosófico en torno al crecimiento. Blue Ribbon se acercaba a los $600,000 en ventas y aquel día yo había ido a pedir un préstamo de $1,200,000, una cifra que para Wallace tenía un significado simbólico. Era la primera vez que yo rompía la barrera del $1,000,000. En su mente era como la barrera de la milla en 4 minutos. Muy pocas personas se proponían romperla. Estaba harto de todo aquello, me dijo. Harto de mí. Por enésima vez me explicó que él vivía de los saldos de caja y por enésima vez yo le sugerí muy cortésmente que si mis ventas e ingresos subían y subían, tendría que estar contento de contar con mi empresa. Wallace golpeó la mesa con su pluma. Mi crédito, me dijo, había llegado al límite. Con carácter oficial, irrevocable e inmediato. No autorizaría ni un céntimo más hasta que yo ingresara dinero en mi cuenta y lo dejara ahí. Y mientras tanto, en lo sucesivo, me impondría unas estrictas cuotas de ventas que yo tendría que cumplir. Incumpla una cuota, aunque sea un solo día, y bueno,
me amenazó. No terminó la frase. Se interrumpió dejándome la tarea de llenar el silencio de los peores escenarios posibles. Me volví hacia White, que me miró de nuevo como diciendo, ¿qué quieres que haga? Al cabo de unos días, Woodell me mostró un telex que procedía de Onitsuka. El gran pedido de primavera estaba listo para zarpar y querían $20,000. Genial, dijimos, por una vez eran puntuales. Solo había un inconveniente. No teníamos el dinero. Y estaba claro que no podía acudir a Wallace. No podía ir a preguntarle si tenía suelto. De modo que envié un telex a Onitsuka pidiéndoles que, por favor, retuvieran los tenis hasta que obtuviéramos algunos ingresos más de nuestro personal de ventas. Por favor, no crean que tenemos dificultades financieras, escribí. Aquello en sí mismo no era una mentira. Como le dije a Bowerman, no es que estuviéramos arruinados, era solo que no teníamos dinero. Montones de activos, nada de efectivo. Necesitábamos más tiempo. Y ahora era mi turno de decir, unos días más. Mientras aguardaba la respuesta de Onitsuka, comprendí que solo había una forma de resolver aquel problema de liquidez de una vez por todas. Una pequeña emisión pública. Si lográbamos vender el 30% de Blue Ribbon a $2 la acción, podríamos recaudar $300,000 de la noche a la mañana. El momento de tal emisión parecía ideal. En 1979 empezaban a brotar las primeras firmas de capital riesgo. De hecho, el propio concepto de capital riesgo estaba surgiendo ante nuestros ojos, aunque la idea de que constituía una inversión estable para los capitalistas de operaciones de riesgo no había calado mucho. La práctica totalidad de las nuevas firmas de capital riesgo estaban en el norte de California, de modo que se veían atraídas sobre todo por las empresas de alta tecnología y de electrónica. Casi exclusivamente Silicon Valley. Dado que las mayorías de dichas empresas tenían nombres de aspecto futurista, creé un holding para Blue Ribbon y le puse nombre destinado a atraer a inversores enamorados de la tecnología: Sports Tech Incorporation. Woodell y yo enviamos folletos anunciando la emisión. Luego nos sentamos y nos preparamos para la clamosa respuesta. Silencio. Pasó un mes. Silencio absoluto. No telefonió nadie, ni una sola persona. Bueno, es decir, casi nadie. En realidad logramos vender 300 acciones a $1 por acción. A Woodell y a su madre. Al final retiramos la emisión. Era una total humillación y como consecuencia tuve muchísimas conversaciones acaloradas conmigo mismo. Le echaba la culpa de la inestabilidad de la economía. Le echaba la culpa a Vietnam. Pero sobre todo, me culpaba a mí mismo. Había sobrevalorado a Blue Ribbon. Había sobrevalorado el trabajo de mi vida. Más de una vez, al tomar mi primera taza de café por la mañana, o mientras intentaba dormir por la noche, me preguntaba, ¿no seré un idiota? ¿No será todo este maldito asunto de los tenis nada más que una quimera de un idiota? Puede ser, pensaba, puede ser. Reuní a duras penas los $20,000 de nuestros cobros pendientes. Pagué al banco y recibí el pedido de Onitsuka. Otro suspiro de alivio, seguido de una presión en el pecho. ¿Qué iba a hacer la próxima vez? ¿Y la siguiente? Necesitaba efectivo. Aquel verano fue excepcionalmente caluroso. Lánguidos días de sol dorado y limpios cielos azules en los que el mundo era un paraíso. Todo parecía burlarse de mí y de mi estado de ánimo. Si el 1967 había sido el verano del amor, el de 1970 era el de la liquidez, cosa que yo no tenía. Pasaba la mayor parte del día pensando en liquidez, hablando de liquidez, mirando al cielo y suplicando liquidez. Mi reino por la liquidez, un término aún más odioso que el de patrimonio neto. Al final hice lo que no quería hacer, lo que había jurado no hacer nunca. Recurrí a todo hijo de vecino, amigos, familia, conocidos ocasionales,
Incluso acudí con la mano extendida a antiguos compañeros de equipo, con los que había sudado, había entrenado y había corrido, incluyendo a mi antiguo archirrival Grell. Había oído que Grell había heredado un montón de dinero de su abuela. Además, estaba metido en toda clase de lucrativas empresas comerciales. Trabajaba como vendedor para 2 cadenas de supermercados y, por si fuera poco, además vendía togas y birretes para graduados universitarios, y se decía que ambas empresas iban viento en popa. Alguien me dijo que también poseía una considerable cantidad de tierra en Lake Arrowhead y que vivía ahí en una casa laberíntica. Había nacido para ganar. Aquel verano se celebró en Portland una carrera en carretera de libre inscripción, y después Penny y yo organizamos un cóctel e invitamos a un grupo de gente a casa. Me aseguré de que Grell figurara entre los invitados, y luego estuve a la espera de encontrar el momento oportuno. Cuando todo el mundo estaba descansado, y mucho más después de un par de cervezas, le dije que quería hablar con él en privado. Lo llevé a mi habitación y le di un discurso breve y sin rodeos. Nueva empresa, problemas de liquidez, considerable revés, y tal y cual. Él se mostró amable y cortés, y sonrió con simpatía. No me interesa, Buck. Sin ningún otro sitio a donde acudir, sin ninguna otra opción, un día estaba sentado ante mi escritorio mirando por la ventana, cuando llamaron a la puerta. Era Woodell. Entró en la oficina y cerró tras de sí. Me dijo que él y sus padres querían prestarme $5,000 y que no aceptarían un no por respuesta. Tampoco tolerarían que se hablara de pagar intereses. De hecho, ni siquiera formalizarían el préstamo con ninguna clase de documento. Él se iba a Los Ángeles a ver a Bork, pero en su ausencia, me dijo, yo tenía que ir a su casa y recoger el cheque de su familia. Al cabo de unos días, hice algo que nunca me habría imaginado. Algo que no me habría creído capaz de hacer. Fui a casa de Woodell y le pedí el cheque. Sabía que los Woodell no eran ricos. Sabía que con las facturas médicas de su hijo pasaban más dificultades que yo. Aquellos $5,000 eran los ahorros de su vida, y yo lo sabía. Sin embargo, me equivoqué. Sus padres tenían algo más de dinero, y me preguntaron si también lo necesitaba. Y yo les dije que sí. Y entonces me dieron sus últimos $3,000 y los dejé en cero. Como habría deseado poder meter aquel cheque en el cajón de mi escritorio sin cobrarlo. Pero no podría hacerlo, y no lo haría. Cuando me dirigía hacia la puerta me detuve, y les pregunté, ¿por qué hacen esto? Y me contestaron, porque si no confías en la empresa donde trabaja tu hijo, ¿en quién vas a confiar? Penny seguía encontrando formas creativas de estirar su presupuesto de $25 para la compra, y esto implicaba 50 variantes diferentes de filete, lo que a su vez implicaba que mi peso se estaba disparando. A mediados de 1970 pesaba 86 kilos, más de lo que había pesado nunca. Una mañana, al vestirme para ir a trabajar, me puse uno de mis trajes más holgados y me di cuenta de que me había dejado de ser holgado. De pie ante el espejo, le dije a mi reflejo, ¡demonios! Y ello se debía un poco más a lo del filete. Había perdido el hábito de correr. Blue Ribbon, el matrimonio, la paternidad. Nunca encontraba tiempo. Además estaba quemado. Aunque me había gustado correr para Bowerman, al mismo tiempo lo había odiado. Le ocurre lo mismo a todos los atletas universitarios. Los años de entrenamiento y competición de alto nivel se cobran su precio. Necesitas un descanso, pero era hora de ponerle fin. Tenía que volver a salir. No quería ser el jefe gordo, fofo y sedentario de una empresa de tenis de atletismo. Y por si los trajes estrechos y el fantasma de la hipocresía no fuesen suficiente incentivo, no tardó en aparecer otra motivación. Poco después de la carrera de libre inscripción en Portland,
Después de que Grell se negara a prestarme dinero, coincidí con él en una competición privada. Durante 4 millas lo vi volverse a mirarme con pena mientras yo jadeaba y resoplaba tratando de continuar. Una cosa era que se negara a darme dinero y otra muy distinta, que sintiera compasión de mí. Se dio cuenta de que me sentía avergonzado, de modo que me desafió. Este otoño, me dijo, tú y yo vamos a echar una carrera, 1 milla. Te daré 1 minuto de ventaja y si me ganas te daré $1 por cada segundo de diferencia. Y aquel verano me entrené a fondo. Adquirí el hábito de correr 6 millas cada noche después del trabajo, y no tardé nada en volver a estar en forma y bajé a 72,5 kilos. Y cuando llegó el día de la gran carrera, le saqué $36 a Grell. Mientras conducía en dirección a casa aquel día, sentí un inmenso orgullo, la verdad. Sigue adelante, me dije. Nunca pares. Había transcurrido casi la mitad del año, el 15 de junio de 1970 para ser exactos, cuando saqué del buzón mi ejemplar de Sports Illustrated y me llevé una gran sorpresa. En la cubierta aparecía un hombre de Oregón, y no uno cualquiera, sino probablemente el más grande de todos los tiempos, incluso más que Grell. Se llamaba Steve Prefontaine, y en la foto se lo veía ascendiendo a toda velocidad al Olimpo, también llamado el Monte Bowerman. El artículo describía a Steve como un impresionante fenómeno de los que solo se dan una vez cada generación. Ya había tenido un gran éxito en el instituto, estableciendo un récord nacional de las 2 millas, pero ahora, en su primer año en la Universidad de Oregón, y corriendo también las 2 millas, había ganado a Gary Lindgren, hasta entonces imbatible. Y le había ganado por 27 segundos. Steve había hecho un tiempo de 8,40, el tercero mejor de todo Estados Unidos aquel año, y también había corrido las 3 millas en 13,12, lo que en 1977 significaba más rápido que nadie en el mundo. Bowerman decía al periodista de Sports Illustrated que Prefontaine era el corredor vivo más rápido en media distancia. Yo nunca le había visto tan desenfrenado entusiasmo a mi imperturbable entrenador. Posteriormente, en otros artículos que recorté, Bowerman se mostraba aún más efusivo, calificando a Prefontaine como el mejor corredor que había tenido nunca. El ayudante de Bowerman, Bill Dellinger, decía que el arma secreta de Steve era su confianza, que resultaba tan poco corriente como su capacidad pulmonar. Normalmente a nuestros chicos les cuesta 12 años llegar a tener confianza, y he aquí a un joven que tiene la actitud adecuada de manera natural, decía Dellinger. Pues la verdad es que sí, confianza, más que un patrimonio neto, más que liquidez, eso es lo que un hombre necesita, pensé. Me habría gustado tener más, me habría gustado poder pedir prestado un poco, pero la confianza era como el dinero. Para pedirla prestada, antes has de tenerla. Y la gente era reacia a dártela. Aquel verano me llegó otra revelación también a través de una revista. Hojeando Fortune, descubrí una noticia sobre mi antiguo jefe en Hawái. En los años transcurridos desde que yo había trabajado para Bernie Kornfeld y su Investors Overseas Services, este se había hecho aún más rico. Había abandonado los fondos Dreyfus y había empezado a vender acciones de sus propios fondos mutuos, junto con minas de oros, bienes inmuebles y otras cosas diversas. Había construido un imperio, y como a la larga les ocurre a todos los imperios, ahora se desmoronaba. La noticia de su caída me sobresaltó, tanto que pasé la página aturdido y me encontré con otro artículo. Un análisis bastante árido del reciente poder económico de Japón. 25 años después de Hiroshima, decía el artículo, Japón había renacido. Era la tercera economía del mundo y estaba dando pasos agresivos para crecer aún más, consolidar su posición y extender su alcance.
Además de superar a otros países en creatividad y trabajo, estaba adoptando unas políticas comerciales implacables. Luego el artículo pasaba a esbozar el principal vehículo de aquellas políticas comerciales, las hiperagresivas Sogo Sosha japonesas, sociedades mercantiles. Es difícil decir exactamente qué eran aquellas primeras sociedades mercantiles japonesas. A veces eran importadoras que se dedicaban a peinar el planeta y adquirir materias primas para las empresas que no tenían medios para hacerlo. Otras veces eran exportadoras que representaban a aquellas mismas empresas en el extranjero. En ocasiones eran bancos privados que proporcionaban condiciones de crédito favorables a toda clase de empresas, y otras eran simplemente un brazo del gobierno japonés. Yo aparqué toda aquella información por unos días, pero cuando volví al First National, Wallace me hizo sentir como un holgazán. Al salir por la calle, me fijé en el rótulo del Banco de Tokio. Lo había visto cientos de veces antes, por supuesto, pero ahora adquiría un significado distinto. Enormes piezas de rompecabezas encajaban. Aturdido, crucé derecho a la otra acera, entré directamente en el Banco de Tokio y me presenté a la mujer de recepción. Le dije que tenía una empresa de calzado, que importaba tenis de Japón y que quería hablar con alguien sobre la posibilidad de trabajar juntos. Como la madame de un burdel, la mujer me condujo al instante y de manera discreta a una sala interior y me dejó ahí. Al cabo de 2 minutos entró un hombre y se sentó a la mesa sin hacer el menor ruido. Esperó. Yo esperé. Él siguió esperando y finalmente hablé yo. Bueno, tengo una empresa, le dije. Ajá. Sí, una empresa de calzado. Sí. Y abrí mi maletín. Este es mi estado financiero. Estoy en un terrible apuro y necesito un crédito. Acabo de leer un artículo de Fortune sobre las sociedades mercantiles japonesas y el artículo decía que estas empresas dan más facilidades de crédito y, bueno, ¿sabe usted de alguna de tales empresas con las que pudiera ponerme en contacto? El hombre sonrió. Él había leído el mismo artículo. Me dijo que precisamente la sexta mayor sociedad mercantil de Japón tenía una oficina sobre nuestras cabezas, en el último piso de aquel mismo edificio. Todas las grandes sociedades mercantiles japonesas tenían una oficina en Portland, añadió, pero esta en concreto, Nissho Iwai, era la única con su propio departamento de productos. Es una empresa de $100,000 millones, dijo el banquero, abriendo mucho los ojos. Vaya. Por favor, espere, añadió. Luego salió de la habitación. Al cabo de unos minutos, volvió con un ejecutivo de Nissho Iwai. Se llamaba Kam Murakami. Nos dimos la mano y charlamos de manera hipotética sobre las posibilidades de que Nissho financiara mis futuras importaciones. Yo estaba intrigado y él lo estaba aún más. Me ofreció un acuerdo ahí mismo y me tendió la mano. Pero yo no podía estrechársela. Todavía no. Antes tenía que hablarlo con Onitsuka. Aquel mismo día le envié un telegrama a Kitami preguntándole si tenía alguna objeción a que yo trabajara adicionalmente con Nissho. Pasaron días. Pasaron semanas. Con Onitsuka, el silencio siempre significaba algo. La ausencia de noticias eran malas noticias, o la ausencia de noticias eran buenas noticias. Pero el caso es que la ausencia de noticias siempre eran noticias de un tipo u otro. Mientras esperaba su respuesta, recibí una llamada preocupante. Un distribuidor de calzado de la costa este decía que Onitsuka se había puesto en contacto con él para preguntarle si quería ser un nuevo distribuidor para el territorio estadounidense. Le pedí que me lo repitiera de nuevo y más despacio, por favor. Lo hizo. Me dijo que no pretendía hacerme enfadar, pero que tampoco intentaba ayudarme o advertirme. Solo quería conocer el estatus de mi acuerdo.
Empecé a temblar. El corazón me latía con mucha fuerza. Meses después de firmar un nuevo contrato conmigo, ¿Onitsuka conspiraba para romperlo? ¿Se habían asustado cuando me retrasé en hacerme cargo del pedido de primavera? ¿O Kitami había decidido simplemente que yo no le gustaba? Mi única esperanza era que el distribuidor de la costa este mintiera, obviamente, o bueno, que se equivocara. A lo mejor había entendido mal a Onitsuka, podía deberse a un problema de idioma. Escribí a Fujimoto. Le dije que esperaba que siguiera disfrutando de la bicicleta que le había comprado, y le pedí que averiguara lo que pudiera. Me respondió enseguida. El distribuidor decía la verdad. Onitsuka estaba considerando la posibilidad de cortar por lo sano con Blue Ribbon, y Kitami estaba en contacto con varios distribuidores estadounidenses. Todavía no había un plan en firme para romper con mi contrato, añadía Fujimoto, pero se estaba examinando y explorando a posibles candidatos. Intenté centrarme en lo bueno. Todavía no habían tomado una decisión, y esto significaba que aún había esperanza. Todavía podía recuperar la fe de Onitsuka, hacer cambiar la opinión de Kitami. Solo tenía que recordarle qué era Blue Ribbon y quién era yo, y eso significaba invitarle a una agradable visita a los Estados Unidos.